Listo, iniciemos grabación. Ya les comparto la pantalla, entonces por favor me avisan, si ya les aparece, Ya, ¿no? profe, Señor, mire que yo busqué qué otro pensamiento tenía Marx y solo salía ese, el de listo. El el de... revolucionario, el comunista, No, el de esos. sí, Perfecto. yo también leí, pero es que ay, casi no entiendo cuál era el otro pensamiento. Listo, aquí vamos a ver otro. Entonces vamos a hacer como ese recuerdo. Ustedes recuerdan que la vez pasada nos basamos tal vez a ese subpensamiento porque nace de un pensamiento que es encontrar una praxis, ¿cierto? Entonces estamos hablando de una práctica más que todo. Y él llega a lo que es esa revolución comunista, se podría decir, en donde él quiere buscar tal vez una sociedad justa. Es el objetivo de su filosofía o pensamiento de Marx. Entonces vamos hoy a ver otro de sus pensamientos, porque los filósofos en eso se caracterizan en tener varios pensamientos. Y acá vemos una filosofía más moderna, se podría decir, una filosofía que deja atrás, ¿sí? Se podría decir que deja atrás todo eso de que el origen del hombre es así, sino que acá ya se enfoca en hablar tal vez de una sociedad como tal. Entonces, si abrimos espacio o iniciamos nuestra sesión con esta frase, una de las frases célebres se podrían decir de Marx, me gustó pertinente, me gustó o me pareció pertinente hacérsela saber a ustedes. Los trabajadores no tienen nada que perder, salvo sus cadenas, tienen un mundo por ganar. Entonces voy a iniciar por orden a preguntar qué piensan de esa frase. Entonces, Filosofía, ¿cierto? ¿Es esto? señor, filosofía. Lo chistoso es que esto tiene un poco como si fuera de ciencias sociales, porque Sí, Marx por lo de la aborda política. parte de la... Exacto, Marx aborda parte de lo político. Entonces, Paula, ¿qué te dice esa frase? Espere. No tienen nada que perder salvo sus cadenas. Tienen un mundo. No, espere, pienso. Me pregunta ahorita mientras yo pienso. Tranquila, sí. Diana, Ay, es que está como difícil. tranquila, también te voy a dejar pensar mientras tanto. ¿Quién está ahí de terceras? Daisy. Profe, espere, y yo lo copio, lo analizo y ahí sí le... Duan, Pues, pues que... No sé, espera. listo, los voy a dejar pensar ahí. Karen, Es que no sé si coherente. Pero digamos, él trata de decir que los que trabajan por lo que quiere, o sea, sí, si uno trabaja por lo que quiere, lo va a conseguir. O algo así, ¿sí? ¿No? pues me Diría gusta yo. ese análisis, me gusta ese análisis y lo voy a tener ahí en cuenta. Entonces Pero lo que yo pienso es esperemos. que, según eso, que los trabajadores no tienen nada que perder, salvo, pues, es que no entiendo ese pedazo de cadenas. Listo. Espere, yo tengo una... Para. Sí, dime. ¿Yo o quién? Eh, Felipe, Bueno, o sea, cuando lo que dice que no tienen nada que perder salvo sus cadenas, de pronto pienso porque todavía se ve que les exigen, o sea, como si los tuvieran amarrados, por decirlo así, porque les Como exigen la esclavitud. eso, porque les exigen mucho a cambio de poco, de lo que ganan. Entonces, como si fueran esclavos. Ah, Ujú. uy, Entonces, ya sí, van llegando, exacto, ya o van sea, que llegando lo al único que origen de tiene la que frase. perder un trabajador es el trabajo, por decirlo así. O sea, Prácticamente sí, digamos, ellos quieren dar a entender que no están trabajando los que les gusta, sino como en los que le tocó y pues tienen que ganarse el mundo así. por ahí va la cosa. Entonces, los trabajadores no tienen nada que perder, es decir, tú estás trabajando, pues no estás perdiendo porque estás ganando, ¿cierto? Válgame la redundancia, salvo sus cadenas. A las Tienen un mundo ataduras. por ganar. Exacto, esas ataduras. Si analizan ustedes, la clase pasada se les explicaba que en dicha época el que era trabajador simplemente trabajaba, pero eso no les daba para un sustento. Ajá.
Es decir, el que cumplía su labor de amo o jefe, era quien tal vez obtenía todo. Estamos hablando del dueño de la propiedad privada. Él, normal, tranquilo, ¿por qué? Porque pues está ganando y generando, mientras que el trabajador pues trabajaba y no sabía cómo sustentarse, podríamos decirlo así. Y en esos trabajos encontrábamos que era casi todo el vínculo familiar cumpliendo esas labores. Pues Por eso nos prácticamente dice ahorita que pasa lo salvo sus mismo, ¿no? cadenas. ¿Cómo, Duan? Prácticamente ahorita pasa lo mismo. Porque pues, Exacto, actualmente digamos, las pasa eso. personas que trabajan con un mínimo. Sí. Y no es tanto lo que ganan eso, sino que también va lo que decían ahorita ustedes, que trabajan tal vez en algo que no les agrada. Es una cadena, es una atadura de obligación. Entonces, me gustó y es una de las frases muy pertinentes e importantes que tiene Marx para hacernos entender el por qué él quería convertirse o quiso convertirse en esa persona que iba en pro de la sociedad, en pro de la sociedad. Entonces, acá encontramos que Marx con su pensamiento quiso dejar atrás esa filosofía de construcción monótona y llegar a una construcción práctica. Práctica. ¿Ustedes a qué se les hace referencia eso que les puse ahí? A ver. No sé, Diana, ¿qué más? Como equitativa, o Como sea, que todo para no todos. lleva un orden, sino... Puede ser. Entonces, cuando yo les coloco a ustedes tal vez una filosofía de construcción monótona, es lo que les decía anteriormente. Tal vez no enfocarse en, listo, el ser humano viene del aire, el ser humano viene del agua como tal. Tal vez A no crear salirse esa, de eso, salirse. exacto, y no enfocarse en esa filosofía en la que, yo pienso y digo que esto es así, pero no me meto al campo de batalla, por decirlo así. Por eso llegar a una Sí. construcción práctica, es decir, adentrarse a hacer un trabajo de campo más a fondo, vivir como tal la situación para poder crear su pensamiento. Entonces es como si vamos a tomar un ejemplo, acá Jonathan que le gusta el fútbol, Duván también, ¿cierto? Señor, Ustedes para decir que el fútbol es genial, el fútbol es chévere, ¿qué tienen que hacer primero? pues jugarlo. Y ver, ver, O jugar. jugarlo. Exacto, verlo o jugarlo. Exacto, estamos hablando de una práctica como tal. No nos enfocamos en decir el fútbol es chévere, pero sin ni siquiera saber de qué se compone el fútbol. Es como si yo te dijera, Jonathan, que le gustan las motos, él nos dijera tal vez, no es que las motos son muy chéveres, pero Y se cae nos Nunca he dejaría, montado en una. exacto, si no hubiera montado en una, pero él ya tiene la práctica en ella y por eso nos dice, tal vez se le dañó a la moto esto, tal vez la moto le falta esto y tal vez esta es tal moto. Porque los que tal vez no conocemos de motos vamos a decir, esto es una moto y si a mí me preguntan de marcas de moto y a duras penas sé cuál es tal y cuál es tal. Entonces eso es lo que él quería, entrar a una práctica como tal filosófica. Y eso es lo que actualmente sí está haciendo tal vez algunas personas del público, ustedes también lo hacen a diario. Es decir, ustedes para conocer algo, ¿qué hacen? Lo practican o no. A ver, Pues a veces. a veces, listo. Entonces, entrar a esa práctica. Por eso yo tomo la filosofía o los pensamientos de Marx como los pensamientos que te enseñan y te ubican a la actualidad, yo diría. Porque sí, está chévere que los pensamientos de los demás filósofos son buenos para tener en cuenta y para argumentar y analizar, pero los de Marx nos llevan más allá de lo que necesitamos saber. Y encontramos algo muy importante en ese pensamiento, el materialismo, ¿cierto? Abro comillas, intenta descubrir las leyes que rigen el cambio social y presenta un método para la interpretación de los conflictos sociales y sus transformaciones.
más a fondo. Entonces, chicos, en esto define todo lo que existe más, o sea, Marx define todo lo que existe como un universo material. ¿Qué entienden ustedes por materialismo? Valentina, que acabo de llegar. Pues por materialismo, pues que solo piensan en, o sea, como en las cosas que se pueden tocar, que no creen como en, o sea, como en lo que no, o sea, como algo así como que lo que no se ve no existe. Pues eso pienso yo, creo. Puede ser, puede entrar ahí. Paula, Señor, ¿qué piensas tú por materialismo? pues que todo es material, ¿sí? O sea, que no quieren nada diferente a lo material. Ujú. Karen, Karen, Eh, es que no sé. tranquila. La filosofía es para estar ahí matándonos el coco, como decimos. Pero Daisy, ya digo, pero ya eso, digo. piénsala, Daisy. ¿Cómo es? Perdón. Listo. ¿Qué piensas que es materialismo? Pues como preferir las cosas materiales, las cosas que se pueden tocar. Sí, exacto, por ahí puede entrar el materialismo, una parte del materialismo de lo que vemos, tocamos. Paula, Paula ya, Diana, Sí, como lo que dijo Escarraga, o sea, que para muchos el materialismo es que solo importa lo material y no van más allá de eso. puede ser Jonathan, Em, lo terrenal, ¿no? O sea, lo que sí, solo se puede queda entrar, acá, todo esto, exacto. ¿ya? Duan, ¿Cuál es la pregunta? ¿qué entiendes por materialismo? ¿Qué piensas que es el materialismo? Pues es como darle importancia a lo físico y no como a lo, no sé, es como a lo, ¿cómo se dice eso? No sé, lo material, válganos la redundancia, puede ser. Como lo sentido, o sea, no darle sentido a lo sentimental, algo así. Ah, dejar atrás los sentimientos por querer Ujú. algo diferente, ¿se podría decir? No escuché. Listo. Ustedes han dicho algo importante de lo que se nos dijo o se nos enseñó era el materialismo. Teníamos el materialismo tal vez como eso que tocamos, esos objetos que podemos tocar y podemos tener. Por eso cuando dicen una persona o actualmente le dicen a una persona es que usted solo vive de lo material. Son frases y oraciones que escuchamos cuando dicen que usted vive solo de lo material, es decir, solo ha construido su vida pues viviendo de todo lo que ve, lo que existe y de lo que más pueda poseer. Si podemos ver, en esa época, el dueño de la propiedad privada podía tener todo eso, porque era el dueño de qué? De todo. Y sale una frase o un adagio que se nos dice que uno se va y se queda todo acá. Por eso hace alusión tal vez al materialismo. Y aquí, chicos, cuando él nos habla del materialismo, nos habla tal vez de un materialismo histórico. Él empieza a estudiar también parte de la historia para llegar a esto. Entonces, por eso les digo, Marx se adentró al campo y estuvo ahí haciendo su praxis, su práctica como tal. Entonces, materialismo histórico, el cual él pone, ojo, él pone en juicio, o se podría decir que pone en juicio eh, la historia, es decir, sus inicios históricos de la humanidad para poder dar solución a lo que para él es el pensamiento histórico. Es decir, que él plantea que la historia no era solo hablar de la burguesía. ¿Qué entienden ustedes eso? Por eso, que no era solo hablar de la burguesía. Ahora me devuelvo. Duan. Pues no solo hablar de la burguesía es porque, o sea, que la historia no solo la hicieron los ricos, sino pues también los mismos trabajadores, ¿no? Perfecto. Jonathan, Señor, ¿qué piensas tú de que cuando él dice que no era solo hablar de la burguesía?
Cuando se referían a lo del materialismo, Puede ser, sí, puede entrar ahí esa parte. Diana, profe, dijo Diana que el internet se le cae. Me acabo de decir. listo. Listo, de pronto se salió, no importa. Listo, Daisy, Profe, la verdad no entiendo eso. listo, ahorita vamos a tratar de solucionar. Karen, y todavía ¿Qué, profe, cómo era? me debes la del materialismo y la de por qué piensas que Marx dice que la historia no era solo hablar de la burguesía. Bueno, lo del materialismo fue todo lo que dijeron, ¿no? Que es como más en lo que se puede tocar, ¿sí? Puede ser. O sea, las cosas materiales, como... Lo que se puede Y, obtener. ajá, y, y lo otro no entiendo nada. Listo, no importa. Así vamos a ir dándole solución a esto. Paula, Lo de la burguesía, sí, que él decía que la historia no era solo hablar de la burguesía. como de una clase social. Bien, perfecto. Valentina, Pues que no era solo hablar de las clases sociales altas en cualquier, o sea, como en cualquier tiempo de la historia. sí, perfecto. Ahora, Diana, ¿alcanzaste a escuchar lo que yo dije? No, señor, es que se me fue el Listo. internet. Tranquila, ahí decíamos que él crea un materialismo histórico, es decir, estudia lo que es el materialismo histórico y, ¿cómo es que, y qué te digo? Y ahí es que llega a resumir que la historia no es solo hablar de la burguesía. ¿Qué entiendes tú por eso? No solo hablar de esa clase social alta, o sea, como hablar de los ricos, de lo que ellos pueden obtener y eso, ¿sí? Sino Sí, puede ser. como explicar más sobre los de la clase baja, de todo, mejor dicho. Sí, perfecto. Listo. Cuando él nos habla de eso, está haciendo referencia a que la historia no es simplemente... ¿Ah? Pensé que me iban a decir algo. No es simplemente llegar a hablar de la clase alta y ahí es donde entra la parte social. Si ustedes analizan, la gran mayoría, o sí, la gran mayoría de textos históricos, ¿a qué hacen alusión? A reyes, ¿a qué más hace alusión? Vamos. Bueno, si miramos, hace alusión a esos personajes que tal vez tenían o demasiada riqueza, ¿cierto? O ostentaban tal vez su Como riqueza. dueños de negocio. Exacto, dueños de casi todo era lo que nos mostraban. Y si miramos Sí, desde el principio, pero nunca se nombran los que hacen todo eso posible, ¿no? exacto, exacto, ahí es donde él decía, no necesitamos una sociedad totalmente justa, que es a lo que él quiere llegar como tal. Quiere llegar a una sociedad 100% justa. Y él plantea podríamos decir cinco etapas de ese proceso de ese materialismo histórico que él plantea. Hoy vamos a ver tres, vamos a plantear tres, vamos a conocer tres. ¿Para qué? Para entenderlos y van a ver que él tuvo toda la razón o tiene gran parte de razón, tienen gran parte de la razón al hacer ese estudio de esa forma. Y él nos habla perdón, que pase acá, ¿listo? Comunismo primitivo. Entonces acá nos dice, estos grupos construyeron la primera comunidad social y colaborativa, desprovista de cualquier... Listo, leyendo eso, ¿quién quiere dar su aporte? ¿Quién quiere decir lo que piensa a la frase o texto que les puse ahí? Tiene el micrófono apagado. ¿Sí? Ay, perdón. No, ahí está, ahí está. No, dígale a Paula que Paula estaba hablando. Paula. No, estaba leyendo en voz alta, pero Ah, para mí.
Ah, bueno, gracias, Duan. Yo también quedé como, uy, ¿qué pasó? Pero yo estaba ahí. Listo. ¿Qué piensan Uy, está ustedes hablando de sola. lo que ¿Cómo? Yo dije, uy, está hablando sola. Tranqui. No, me llegué como a preocupar, dije, pero acá está conectado. Listo. ¿Qué piensan ustedes? Listo. En esta Profe, etapa ¿qué significa desprovista? ¿Ah? ¿Qué significa desprovista? Mira. Desprovista, podríamos decir que se veía de otra forma, tal vez. Uy, ¿qué pasó? Listo. Cierto que tal vez se veía de otra forma, porque por eso dice desprovista de cualquier forma de propiedad privada, es decir, no la veíamos como vemos actual al amo o al jefe o al dueño. Voy a buscarte la definición más clara en la RAE. Ah, que ahí eran como todos iguales, ¿sí? O sea, todos tenían beneficio realizando su Exacto, trueque, ¿sí? llegaste a la parte de dicha planteamiento o planteamiento que hace Marx, ¿cierto? Él dice, estamos hablando de la primera comunidad social y colaborativa. Es decir, estábamos hablando de una etapa que, ¿cómo así? Que se denomina como con bajo nivel de desarrollo de fuerzas de producción o fuerzas productivas. Hablamos de una propiedad colectiva, chicos, es decir, todos trabajaban por igual y equitativamente. Y además, su distribución era 100% igualitaria. Entonces, podríamos decir que hace parte de esas pocas comunidades, igual a lo que está pasando ahora, ¿cierto? Que todos tenemos que tener por igual. Ah. Listo. Diana, ¿sí? Desprovista es eso. Acá nos da la RAE una de sus definiciones como carece de algo. Es decir, por eso no Ah, tenía listo. la propiedad privada. Gracias. Entonces, ahí, el comunismo primitivo prácticamente se basaba en eso. En todos por igual, como les digo actualmente, entre comillas, como si todos contribuyéramos de la misma forma. Allá todos trabajaban por igual, si se hacía la fuerza, se hacía de la misma forma. Es por eso que les coloco tal vez ese gráfico en los que si analizan, todos van al ataque y todos van a cazar de la misma forma. No está la persona, yo veo y ustedes cazan. Y se mueren todos y no solo uno. No Exacto, está prácticamente. como el líder. Exacto, no tenían como todavía esa persona que les diera, ustedes hacen esto y por eso lo tienen que hacer. Y es uno de los comunismos, se podría decir, agradables que se tiene, ¿cierto? Porque pues todos hacen lo que saben y todos trabajan por igual. Encontramos otra etapa a la que él denomina estado esclavista y es el más fácil tal vez de entender, porque hablamos de la producción que la producción era mayormente desempeñada por personas despojadas de derechos ciudadanos y reducidas a la servidumbre obligatoria llamados esclavos. Entonces, aquí nos dicen producida mayormente, ¿por qué? Por personas que estaban despojadas de derechos ciudadanos, es decir, pues no tenían en su mente ese pensamiento de que la persona a la que ellos oprimían tenían cualquier pensamiento. En esta etapa, chicos, está ubicada tal vez el amo como principal eje, es decir, el jefe a la cabeza, y abajo siempre íbamos a encontrar al esclavo o tal vez a la servidumbre, para que no suene tan brusco, la servidumbre, y ellos hacían algo en especial. La servidumbre hacía algo que era la fuerza de trabajo. O sea, ellos tenían que hacer todo el trabajo. A diferencia de nuestra etapa tal vez de comunismo primitivo, ellos hacían toda la fuerza, ¿cierto? Era donde se hacía toda la fuerza. Y a veces ellos servían, los esclavos también eran utilizados como mercancía. Es decir, va al momento que crece
esa historia, el materialismo histórico, se va viendo un cambio garrafal, se podría decir, de lo que era sociedad a lo que se construyen como individuos, se podría decir como individualismo. Entonces, ¿están escribiendo esa parte o la paso? No, profesor, yo estoy escribiendo, no sé. Listo, perfecto, yo te doy espera. Entonces, esta es una de las etapas que más han escuchado ustedes y aún se puede decir que se vive, actualmente se puede vivir. Al ejemplo de la frase que teníamos al principio. ¿Listo, Diana? Creo que sí. ¿Listo, Diana? Listo, gracias. Y ya llegamos a la tercera etapa, que es el estado feudal. La persona feudal posee la propiedad completa sobre los medios de producción. Este es más fácil de entender, chicos, porque en esta etapa, quien es el señor feudal, es quien posee todas las propiedades privadas. Entonces, ahí vamos a ver qué me sale de primeras acá. Valentina. Señor, Listo. Para ti, ¿cuáles eran esas propiedades privadas? pues todo lo que era del rey, que solo podía, o sea, todo lo que manejaba el rey básicamente, porque hasta donde yo entiendo el rey poseía el 90% de las propiedades de todo el reino. Entonces había cosas en donde solo él podía entrar. Exacto. Daisy, ¿Cómo es para la ti, pregunta? qué es propiedad privada o cuáles eran esas propiedades privadas de esa etapa? Pues para mí es como propiedades que no, o sea, como propiedades que no permitían que otras personas, ay, no sé cómo explicar. Listo. Yo creo que Tengo ya la voy idea, como pero entendiendo tu respuesta. Propiedades que no podían poseer todo el mundo, ¿cierto? Podríamos decirlo así. ¿Sí? O listo, creo que se quedó ¿sí? Nos quedó en silencio. Listo. En este caso, ¿sí? Chicos, en este caso la propiedad privada eran esas tierras prácticamente. Todas las tierras, pero lamentablemente así tú vivieras en esa tierra o en dicha parte, quien era el dueño o quien poseía eso era el señor feudal, es decir, quien era dueño de todos esos terrenos, lamentablemente. Y al ser dueño de ellos seguían trabajando, pero trabajaban ¿para qué? Para un rey. No sé si ustedes se han visto, tal vez, cuentos de los hermanos Green, en donde salen un grupo de caballeros, podríamos decir que cada quien tiene como un poder, ¿cierto? ¿Sí se la han visto? Yo creo que sí la han visto. ¿Que eran 7 hermanos, algo así? Eso que eran Y como 7. Sí, era como 7, pero cada uno tenía una habilidad. Al Uno principio, lo que cosía lo pegaba, el otro que tenía puntería. ¿Eso? exacto, sí. Al principio, al principio se ve eso, se puede ver algo ese así. estado feudal. ¿Por qué? Porque todas las riquezas que tenía la gente, ¿para quién tenían que ir? Para el rey, prácticamente. Y se ve un ejemplo. Y eso es una etapa que Marx también toma en cuenta en ese materialismo histórico. El día de hoy nos vamos a basar en esos tres y en lo que vimos la clase pasada para hacer ahorita el tallercito. Yo les aviso cuando salgamos del línea y volvamos a ingresar. Vamos a ver hasta hoy estos tres, ¿por qué? Para que ustedes vean y analicen que el pensamiento de Marx deja a un lado atrás lo que tal vez para nosotros era filosofía, ¿cierto? Porque tal vez nosotros teníamos la filosofía como origen de algo, pero acá él quiere dar solución a algo prácticamente. Y si miran, se ve representado esa práctica, esa praxis de gran forma, porque realiza una investigación ardua. O sea, al iniciar tal vez por lo que es comunismo primitivo, estado esclavista y estado feudal, nos está dando a conocer tal vez una línea del tiempo, una línea Profe, del tiempo ¿cuánto que se nos demoró muestra. en hacer ese pensamiento? ¿Cómo? ¿Cuánto se demoró haciendo todo eso?
el pensamiento, si analiza uno, prácticamente fue parte de lo que estudia, porque él entró a investigar más a fondo en ese momento. Entonces, prácticamente lo que ustedes hacen es adentrarse a la práctica. Cuando tomamos, digamos, en CIPO una noticia o un caso, estamos entrando también a hacer esa praxis. Y si miran, pues ya con la práctica es más chévere entrar a eso de la filosofía, lo que él denomina filosofía. Por eso yo digo, deja a un lado la filosofía monótona por ingresar a una filosofía que te dé solución y te dé respuestas rápido y coherentes. Porque iniciar, miren el proceso, es que de solo iniciar el proceso en un comunismo primitivo, en donde todos ayudaban y se dice que se evoluciona, debería ser más grande la ayuda social, llegamos a un estado feudal, exacto. Ya el esclavismo no se ve tan brusco, pero se está trabajando prácticamente para un amo. Muy pocos están trabajando por lo de ellos. Y ahí es donde llega nuevamente y nos dice Marx, no, yo quiero es un estado justo, social prácticamente. Él quería un estado justo. Entonces vamos a dejar esta explicación así para hacer el taller. Vamos a salir ahorita de este link y volvemos a ingresar, hacemos el taller. Entonces esperen. ¿Estaban escribiendo? Listo, esperen.